de esta historia en donde hemos hablado de Lavoisier, que como les comenté, es considerado como el padre de la química moderna. De la mano de ello, vamos a hablar ahora de, podríamos decir, el padre de la teoría atómica moderna, que obviamente está íntimamente relacionada con con el nacimiento y con el afianzamiento de la química moderna, y a su vez está íntimamente conectado con el futuro nacimiento de las distintas teorías físicas sobre el átomo, ¿no? Para la cual, bueno, todavía va a haber que esperar algunas décadas. Y nos estamos refiriendo a John Dalton. Digamos que pasamos de la Francia de fines del siglo XVIII hacia la Inglaterra de fines del siglo XVIII. Juan John Dalton fue un físico químico inglés. Nació en Inglesfield, en el condado de Cumberland, en Gran Bretaña, en 1766, y murió en Manchester, 1844. Que bueno, Manchester va a ser una de las ciudades donde importantes tanto para la revolución industrial inglesa, ¿no? Sí, sino que también para varios de los desarrollos de la ciencia en general en Europa. Bueno, John Dalton nació en una familia cuáquera. Su padre era tejedor, y él ya de muy chiquito destacó matemáticas. Ahí en su pueblo, ahí en Eaglesfield, en la escuela a la que asistía, que era una escuela cuáquera. Y tal es así que a los 12 años él ya daba clases de matemática a otros niños de su edad, y eso le permitía contribuir económicamente con la familia. A su vez también colaboraba en, en los trabajos de la granja familiar y demás. Él nació en 1766. A los 15 años, en 1781, se asocia con su hermano Jonathan Dalton para ambos ayudar a un primo que estaba a cargo de una escuela cuáquera, un primo que era algo mayor, por supuesto, que estaba a cargo de una escuela cuáquera en un pueblo cercano, en el pueblo de Kendall, con lo cual se fue afianzando como profesor de matemáticas, pero a su vez Jack Dalton era muy autodidacta. Y ese carácter autodidacta lo desarrolló durante unos cuantos años más. Hay que esperar hasta 1793. 1793, fíjense que él ya tenía alrededor de 27 años cuando se traslada a Manchester, con la idea de, bueno, progresar como profesor. Él, digamos, ya con unos cuantos años de experiencia como profesor de matemáticas y de ciencias en general en Aylfield y luego en Kendall. Él se muda a Manchester. Él entabla relación, digamos, con un filósofo ciego llamado John Cock, quien había sido instructor de Dalton en distintas áreas de las ciencias. Él lo conecta con una escuela en Manchester llamada Nueva Escuela, que era una escuela o academia de estos disidentes religiosos, los dissenters, que hemos comentado.
¿no? Creyentes cristianos que no creían o que no adherían a la iglesia anglicana. Así, bueno, es nombrado Dalton profesor de matemáticas y filosofía natural en Manchester, en esta escuela de disidentes, ¿no? Y en este cargo está durante 7 años, hasta 1800. Acá vemos un grabado de Dalton, de un tal Worthington, de 1823, a su vez basado en un boceto anterior de Allen de 1814. Así, bueno, ya acá en Manchester empieza a tomar contacto con ah, muchos de los descubrimientos y avances de la ciencia de esa época, ¿no? Como capítulo aparte, acá vamos a ver por qué la gente que tiene problemas con la visión de los colores se los llama daltónicos. Viene justamente porque Dalton era daltónico. Él, como dijimos, que estuvo desde 1793 hasta 1800 como profesor en Manchester de la Escuela Disidente, y en 1794 es elegido miembro de, diríamos, quizá la sociedad intelectual más importante de Manchester de la época, la conocida informalmente como la Lytton Field, eh, por la abreviatura de las Literary and Philosophical Society de Manchester, la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester. Y él, que tenía intereses muy diversos en lo que son las ciencias naturales, presenta en esa sociedad filosófica que se reunía periódicamente, al igual que vimos anteriormente en Birmingham, la Lunar Society. Él presenta su primer trabajo científico llamado Hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores. Entonces él, que estudió ese problema a partir de su propia, digamos, discapacidad, él en esta teoría postula que las deficiencias cromáticas en la visión cromática se debe a anomalías del humor vítreo. Eh, hoy sabemos, y bueno, durante su vida fue, digamos, esa teoría fue desacreditada, porque de hecho sabemos que el daltonismo tiene que ver con carencias de distintos bastoncitos, digamos, en el ojo. Pero bueno, su investigación de todas maneras fue metódica y sentó las bases de las siguientes investigaciones que dieron con la correcta explicación. Entonces, por eso se usó el término daltonismo en honor al pionero en este estudio de esta anomalía, Dalton, ¿no? Dalton podía reconocer solamente los colores azul y púrpura junto con el amarillo, con lo cual uno de los quizá grandes problemas era de no poder distinguir el verde de otros colores, ¿no? Entonces, en este artículo, ¿no? Hechos extraordinarios, acá les comparto un fragmento donde Dalton nos cuenta lo siguiente. Dice, esa parte de la imagen que otros llaman rojo me parece poco más que una sombra o defecto de luz. O sea que el rojo lo veía como una región con menos luz, ¿no? Dice, después de eso, el naranja, el amarillo y verde parecen un color que desciende bastante uniformemente de un intenso color amarillo hasta uno poco frecuente, creando lo que podría llamar diferentes tonos de amarillo. O sea, fíjense que no solamente él no podía distinguir el rojo, porque bueno, quizás, no sé, lo vería como un púrpura oscuro, no lo sé, sino que además el, el verde junto con el naranja terminaban, digamos, componiendo una larga gama digamos, de tonos de amarillo, ¿no? Por eso se llama daltonismo, porque bueno, fue el primero que quizá porque fue el primer filósofo natural daltónico, ¿no? Bueno, él describió metódicamente su problema, ¿no?
Él, en 1801, da una serie de conferencias en Manchester, y las conferencias se titulan Ensayos experimentales, y ahí es donde empiezan a hacer lo que se va a conocer como la moderna teoría atómica, ¿no? Es un largo camino. En estas conferencias él habla sobre mezclas de gases, cómo se constituyen en distintas mezclas de gases, ¿no? Las proporciones en las cuales distintos gases se mezclan. Por supuesto que esto va a estar relacionado con las experiencias que antes había hecho Lavoisier. Nada más que lo que hace Dalton, nada más de continuar estas experiencias y hacer otras nuevas, es desarrollar una teoría, llamémosle microscópica, sobre las proporciones en las cuales se mezclan distintos gases, ¿no? En estas conferencias también habla de sus estudios sobre la presión del vapor de agua y la presión de otros vapores conforme vamos cambiando la temperatura eh, y conforme vamos variando la cantidad de gas presente. O sea, como analizar las presiones parciales de, por ejemplo, del vapor de agua en el aire o en vacíos parciales. Esta conferencia se publica en 1802 en 4 artículos de la publicación de la Little Field, ¿no? La revista de la Little Field se llamaba Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester, o sea, las memorias de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester. Recordemos, 1766, por entonces ya tiene 35 o 36 años, ¿no? Él, además de sus publicaciones, llevó durante muchos años cuadernos de laboratorio. Buena parte de estos cuadernos afortunadamente sobrevivieron y nos permiten inferir que sus primeras ideas sobre la existencia de los átomos surgieron a partir de justamente estudiar estas propiedades de estos gases en la atmósfera, los gases que componen la atmósfera y distintos otros gases, ¿no? En laboratorio. Acá les comparto la portada de uno de estos artículos, en este caso uno publicado en 1805, titulado On the Absorption of Gases by Water and Other Liquids, o sea, acerca de la absorción de gases por el agua y otros líquidos. Absorción de gases por el agua y por otros líquidos. Un artículo de 1805, también de las memorias de la Little Field, donde nos dice: ¿por qué el agua no admite de la misma manera un dado volumen de cualquier tipo de gas? O sea, no todos los gases se absorben de la misma manera por el agua. Entonces dice: he reflexionado profundamente sobre esta cuestión y aunque no me satisface completamente la respuesta, estoy casi convencido de que tal circunstancia depende del peso y del número, y acá es donde aparece el concepto clave, de las últimas partículas constituyentes de los diferentes gases. O sea que él acá empieza a adivinar digamos que la aplicación de, de estos distintos grados de solubilidad y también de, bueno, de las proporciones de las reacciones entre los distintos gases, y justamente estas proporciones que dependen del volumen y de la masa de esos gases, bueno, esto puede depender del peso y del número. O sea, por acá, digamos, que obviamente está relacionado, ¿no? Pensar que hay partículas últimas constituyentes, ¿no? Cuyo peso individual obviamente va a determinar la
la cantidad total de masa involucrada de un determinado gas al reaccionar con otro determinado gas. Pero que el número de estas partículas tengan que ver, ¿no?, con cuestiones como, por ejemplo, la presión. O sea, que hay una doble intuición, ¿no? La relevancia del peso de cada partícula hipotética y, eh, y de la cantidad, ¿no? Como todos sabemos, digamos, pensándolo desde nuestros conocimientos de la química, ¿no? O sea, eh, que todo esto va a ser, digamos, la comprensión detallada de todo esto va a ser ampliamente desarrollada cuando se inicie toda la llamada mecánica estadística, que para la cual todavía faltan unas cuantas décadas, de la mano de Boltzmann, de Maxwell, de Gibbs, pero bueno, eso es un tema para futuras clases. Bueno, acá les comparto un dibujo de otro artículo de Dalton. ¿Cuál era la imagen que tenía Dalton de lo que van a ser las primeras conjeturas, ¿no?, gráficas sobre los átomos? Y acá el otro concepto importante, las moléculas. Esto es un gráfico que aparece en un artículo de 1808, A New System of Chemical Philosophy, un nuevo sistema de filosofía química, donde Dalton desarrolla su otra idea, que es la idea de moléculas, de quizá ah, hay gases que se componen digamos, hay gases que son elementales y hay gases que son compuestos. Pero en ambos casos, tanto en gases elementales como en gases compuestos, el constituyente último es algún tipo de partícula. Lo que pasa es que esa partícula, ¿no?, asociada a cada gas, puede ser elemental o no. Y aquí es donde justamente al estudiar la combinación de gases que él considera elementales, en nuevos gases, ¿no?, que es evidente que contienen partículas de los gases previos, estas nuevas partículas de estos gases compuestos tienen que ser justamente compuestas, ¿no? Acaban numerando elementos simples, elementos binarios, o sea, elementos cuya partícula elemental no es un átomo, sino que es una molécula, o sea, una asociación de más de un átomo. Entonces, elementos simples, binarios, ternarios, aquellos cuya molécula tenga tres átomos, cuaternarios, eh, este, sextenarios, cinconarios, pentanarios, o como sea, septenarios, etcétera, ¿no? Bueno, esta obra, bueno, esto es un libro. Él en este libro publica la primera tabla de pesos atómicos relativos, involucrando a 6 elementos: el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el azufre y el fósforo. Él da en el blanco al darse cuenta de que el hidrógeno es el elemento más liviano, con lo cual establece una convención que es atribuirle al átomo de hidrógeno el peso de una unidad, tal cual lo hacemos hoy en día. Ya en 1803, el 6 de septiembre de 1803, hay una anotación en sus cuadernos de laboratorio donde hay una primera lista de pesos relativos atómicos. Y esto surge de distintas experiencias que hace con agua, amoníaco, dióxido de carbono, entre otros compuestos. O sea que, bueno, podemos decir que el siglo XIX nace junto con la teoría atómica. Por supuesto que la publicidad de esta teoría va a requerir de algunos años más y sobre todo, un largo proceso de maduración por parte de Dalton y un proceso de aceptación por parte de la comunidad científica. Como vimos en alguna otra clase, 100 años después todavía va a haber
científicos que no van a terminar de aceptar la existencia de los átomos. Bueno, él, digamos que en esta obra, ¿no?, de 1808, él desarrolla una especie, no digo sistema axiomático, pero, digamos, propone una teoría atómica de la materia, digamos, basada en una serie de postulados en los cuales está presente una idea que es la de las proporciones, ¿no? Proporciones que involucren números pequeños, proporciones que involucren fracciones de números pequeños, obviamente fracciones racionales, pero además de números pequeños. Entonces él propuso que la composición de un compuesto químico se puede expresar con números enteros pequeños. Él propuso que un compuesto binario, o sea, que se componga de dos compuestos elementales, va a estar compuesto de moléculas, digamos, donde hay átomos de uno y del otro elemento, ¿no? Un compuesto ternario, bueno, fíjense qué interesante, por acá su investigación sobre las proporciones en que se combinan los diferentes gases lo lleva a darse cuenta de que muchas veces para entender las proporciones hay que suponer que se combinan dos átomos de un elemento con un átomo de otro elemento. En lugar de uno y uno se pueden vincular dos y uno. No todas, pero muchas de las primeras fórmulas de los compuestos que descubre Dalton en esta obra citada, Un nuevo sistema de filosofía química, resultaron ser correctas y son las fórmulas definitivas que se encuentran en los libros de texto de la química moderna, ¿no? No todas, pero bueno, muchas sí. Entonces, digamos, como para sintetizar en qué serie de hechos experimentales se basó Dalton, algunos propios, otros derivados, como comentamos, derivados de, por ejemplo, de Lavoisier. Acá enumero los principales. Uno, las sustancias elementales no pueden descomponerse, entonces hay un ida y vuelta entre la noción de sustancia elemental y la noción de la imposibilidad de componer esa una sustancia elemental. Dos, las sustancias, ya sea simples como compuestas, tienen propiedades características constantes. Entonces, hay un ida y vuelta entre sustancia y propiedades características. Y por lo tanto, como un ida y vuelta, entonces esas características son constantes. Porque, digamos que si variaran, la propuesta de Dalton es que si variaran, lo que estaríamos es ante un cambio de sustancia. O sea, en realidad esta es una especie de, como ocurre en muchas ocasiones en la ciencia, es una ida y vuelta entre, podríamos llamar, convencionalismo y descubrimiento. O sea, pues yo puedo establecer como convención una relación de ida y vuelta o biunívoca entre la noción de sustancia y de característica constante, y al mismo tiempo decir, o sea, eso puedo tomar como una definición, pero al mismo tiempo que hay un elemento de verdad, llamémosle no tautológica, sino sintética, en términos kantianos, en cuanto a que estoy descubriendo algo nuevo de la naturaleza. O sea que las sustancias poseen características que son constantes. Tres, los elementos que intervienen en la formación de un compuesto se pueden recuperar por descomposición de este. O sea que es una especie, digamos, esto es un postulado que tiene algo de optimista en cuanto que hay un carácter de reversibilidad en las reacciones químicas. No confundir esta reversibilidad con la irreversibilidad de los procesos macroscópicos en donde la entropía aumenta. Son
una reacción química puede ser reversible y sin embargo, tanto la ida como la vuelta de la entropía total del universo va a aumentar. ¿Ok? Entonces, entonces no hay que confundir esas cosas. Entonces, bueno, em, yo puedo generar un elemento compuesto a partir de sus elementos constituyentes y al mismo tiempo siempre puedo encontrar una reacción en los cuales pueda descomponer ese elemento en compuesto en sus elementos constituyentes. Cuarta eh, hecho, evidencia experimental fundamental para Dalton, la ley de conservación de la masa de Lavoisier, de la cual, por supuesto, Dalton estaba al tanto. Y quinta, la ley de las proporciones definidas de los elementos que forman un compuesto, que esta ley, no lo mencionamos, se debe a un químico francés, Joseph Louis Proust, eh, que como vimos ya había sido ah, avanzada por el propio Lavoisier y termina siendo definida, digamos, en forma, digamos, más categórica por este químico francés. Así bueno, como elementos entonces, las proporciones definidas, la conservación de las masas, las propiedades constantes, el hecho de que hay sustancias que no se pueden descomponer y el hecho de que toda sustancia compuesta yo puedo revertir la reacción y recuperar los constituyentes, ¿no? Eso es como 5 evidencias experimentales fundamentales para que Dalton desarrollara su teoría química, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron también un poco, nos recuerda a los 5 axiomas de Euclides, ¿no? Acá hablamos de 5 hechos experimentales y aquí de 5 hipótesis fundamentales que formula Dalton. La número 1, la materia es discontinua y está formada por átomos. Número 2, todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Y átomos de diferentes elementos son diferentes entre sí. Acá, digamos, cuando Dalton piensa en átomos iguales, está pensando en que tengan la misma masa, el mismo tamaño. Por supuesto que todo esto es digamos, una caminata a tientas en un mundo microscópico que Dalton está postulando, pero que van a pasar muchas décadas para que se tenga acceso directo. Para que haya acceso indirecto va a haber que esperar, digamos, 100 años con el movimiento browniano y perdón, y suspensiones coloidales. Y va a haber que esperar más de 150 años para que tengamos las primeras imágenes de los átomos y de las moléculas de los distintos elementos. Así bueno, entonces, porque digamos, esto uno lo puede tomar como algo obvio, pero en realidad es importante establecerlo. O sea, yo puedo decir que una determinada sustancia se compone de átomos y de repente podría haber dicho que esa sustancia, ¿no? O que ese elemento se compone de una mezcla de 4 diferentes tipos de átomos. Podría haber dicho eso, ¿no? Hoy sabemos que eso no es así. Hoy sabemos que Dalton dio en la tecla. Las sustancias elementales se componen de un único tipo de átomo cada una. No hay una sustancia elemental que se componga de una mezcla de 3 átomos de hidrógeno con 2 de oxígeno, sin estar unidos entre sí. O sea, no digo el H2O del agua, sino pensar, por ejemplo, en una sustancia entre comillas elemental que se compusiera de una mezcla de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero una mezcla en donde no están unidos, sino que están mezclados en esa proporción. Pues la cosa no es así. El hidrógeno se compone de hidrógeno, el oxígeno de oxígeno, y no hay sustancias elementales en donde tengan mezclas de elementos. Y las que no son elementales, aún así, se componen de moléculas con elementos unidos, no desparramados. El agua no es una mezcla de átomos de hidrógeno y de oxígeno, este, digamos, sueltos, sino que se unen 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno. Bueno,
Entonces, esta es la hipótesis número 2. La número 3, los átomos no se crean ni se destruyen, ¿no? En particular, los átomos no se parten. Eh, Acá hay muchas de estas hipótesis que son heredadas de nuestros viejos amigos, los atomistas griegos, Leucipo y Demócrito. Eh, en cuanto a que los átomos no se crean ni se destruyen. Bueno, 4, los átomos de diferentes elementos se combinan para formar los compuestos químicos. Que, valga la redundancia, los compuestos químicos son compuestos, no son elementales. Y 5, las reacciones químicas no son ni más ni menos que cambios en las combinaciones de los átomos entre sí. O sea que estas 5 hipótesis de la teoría atomista daltoniana las podemos resumir como la discontinuidad de la materia, léase, la materia se compone de átomos, el hecho de que un dado elemento se compone de un único tipo de átomo, o sea, todos los átomos son iguales, la conservación de los átomos no se crean ni se destruyen, la posibilidad de que los átomos se combinen en forma íntima para formar compuestos químicos, ¿eh? Pero, o sea, digamos, el cuarto sería el postulado de la existencia de las moléculas, uno podría llamarlos, ¿no? Y 5, una reacción química es una reacción en donde cambia la noción de molécula. O sea, las moléculas de los reactivos son diferentes a las moléculas de los reactantes, básicamente. Y esto tiene que ver con cómo cambia la combinación de los átomos para formar moléculas eh, antes y después de una reacción química. Así estos son los 5 postulados o hipótesis de la teoría atómica de Dalton. Eh, Como comentario al margen, pero que formó una parte importante de la, de la, de la vida científica de Dalton, es que en 1787, él tenía nada más que 21 años, empezó a tener un diario meteorológico, en el cual prácticamente sin excepción, durante los próximos 57 años, o sea, hasta prácticamente su fallecimiento, anotó todos los días distintas observaciones meteorológicas, con lo cual logró reunir más de 200.000 observaciones. Fíjense que siendo todavía bastante joven, en 1793, a los 27 años, publica, utilizando, digamos, lo que tenía hasta ese momento, una obra llamada Ensayos y Observaciones Meteorológicas, Meteorological Observations and Essays, digamos, terminando un poco este rápido repaso sobre la vida de Dalton. Les comento que en 1837 Dalton sufre un ACV, afortunadamente sin graves consecuencias. Lamentablemente al año siguiente sufre un segundo ACV y ahí sí ya le afecta un poco el habla. Eh, Él tenía alrededor de 70 años, 71 años en esa época, 72 años. Pero aún así siguió haciendo experimentos, en particular siguió con su diario meteorológico. Lamentablemente, bueno, 7 años después tuvo otro ACV en mayo de 1844. Acá ya tenía alrededor de 76, 77 años. Aún así, todo, durante los siguientes 2 meses siguió registrando su diario meteorológico. Los últimos registros ya se notaba una escritura bastante temblorosa, ¿no? Su caligrafía. Y concretamente el 26 de julio de 1844 es su última entrada en el diario meteorológico y al día siguiente fallece. O sea, fíjense qué grado de metodismo tuvo Dalton en lo que respecta a la meteorología. Así bueno,
Esta es nuestra breve narración de Dalton. Les comento, ya lo vamos a ver en próximas clases, que la década en la que muere Dalton, la década de 1840, es la década que viene a ser el principio de conservación de la energía. En paralelo, de la mano de distintos científicos. Así que bueno, hasta acá con Dalton. Entonces vamos a terminar aquí.